¿Cómo están, queridos jóvenes del cuarto comercio? Hoy vamos a mirar un poquitito tres nuevas medidas que son medidas de posición. La letra Q, que indica que es cuartil, que divide a la población en cuatro partes iguales, por eso que el denominador es 4. Decil, que divide a la población en 10 partes iguales, el denominador es 10. Percentil, que divide a la población en 100 partes iguales, por eso el denominador es 100. ¿Está bien? Y no vamos a calcular, una vez que calculamos la mediana, no vamos a calcular Q2, ni D5, ni P50. ¿Por qué? Porque todos estos valores son iguales. ¿Está? Bueno, mirando la tabla acá, que tengo como ejemplo, entonces ya tengo la frecuencia, el total de la frecuencia es 50. La frecuencia acumulada es colocar el primer valor de f y sumarle el posterior. 7 más 6 son 13, 13 más 8 21, 21 más 5 es 26 y así sucesivamente. ¿Está bien? La x, que es la marca de clase, ¿se acuerdan que se calculaba así? X es igual, entonces el 10 sumado con el 16 y dividido entre 2, porque es el promedio. Entonces 26 dividido 2 es igual a 13. Esto nosotros hacemos una sola vez y después le sumamos la diferencia común, donde yo voy a mirar para saber cuál es la diferencia común, mirando acá en la primera columna, restando de abajo para arriba. Puede ser el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero y así sucesivamente. Y veo que 17 menos 10 son 7. Quiere decir que el valor de C que voy a utilizar en el ejercicio es 7. ¿Está bien? El valor de C, el ancho del intervalo es 7. Luego, ya sacamos el valor de X. Entonces, una sola vez y le sumamos la diferencia común que es 7. 13 más 7 son 20, 20 más 7, 27 y así sucesivamente. Y para poder calcular la primera medida de tendencia, nos pide la fórmula sumatoria de X por F. Entonces, yo necesariamente tengo que calcular X por F. Entonces, 13 por 7, pongo acá, 91. 20 por 6, 120. 27 por 8, 216. Y así sucesivamente. Cada uno de los valores de X con su respectiva frecuencia. Y por último tengo que sumar. ¿Por qué debo sumar? Porque acá la fórmula me dice sumatoria. Entonces, para el primer valor de la medida de tendencia es simplemente la sumatoria de X por F. Entonces yo coloco acá 1728 dividido N, que en este caso es 50. Y hago con la calculadora, entonces 1728 dividido 50 es igual. Y ahí me sale 34,56. La primera medida entonces es 34,56. Luego vamos a calcular la segunda medida de tendencia, me dice la mediana. Para la mediana yo debo calcular primero lo que dice la fórmula dentro del paréntesis, n sobre 2. Entonces yo pongo n sobre 2 es igual. ¿Cuánto es n? Es 50 sobre 2 equivale a 25. Este valor que resulta acá, yo debo buscar en la frecuencia acumulada. Puede ser que no aparezca el 25 dentro de la frecuencia acumulada, pero siempre voy a agarrar un número un poco mayor que él. Es como si fuese que yo quiero comprar un artículo que cuesta 25.000 y veo acá que con 21.000 no puedo comprar. Entonces voy a agarrar el 26. Y ese es el intervalo entonces de la mediana. Le pongo acá mediana. Así. Y para el límite real inferior, entonces yo utilizo el 31 con el 30. Tengo que sumar
y dividir entre 2, así como hice con la x. Entonces 31 más 30 dividido 2 equivale a 30,5. Quiere decir que el RI de la mediana es 30,5. Dentro del paréntesis pongo n sobre 2 que ya calculé. En este caso es 25. Menos sumatoria de la frecuencia anterior. Sumatoria de la frecuencia anterior es el número que está arriba de donde yo agarré la mediana. Yo agarré en el 26. ¿Sí? Tengo que mirar en FAC también. Entonces yo agarré el 26 y el que está arriba es 21. Quiere decir que va a ser menos 21. Y acá me pide F. F por dónde pasa. Entonces al lado del 26, a la izquierda miro debajo de F y entonces encuentro que es 5. Entonces F vale 5. Y la C que dijimos acá que es calcular de abajo para arriba. Entonces la C es 7 en este ejemplo. Entonces ahí cargo en mi calculadora 30,5 más paréntesis 25 menos 21. Cerrar paréntesis dividido 5 por 7. Me sale 36,1. Y debo comparar si está en el intervalo donde yo agarré. ¿Sí? Este resultado no puede salir de ese intervalo. ¿Entienden? Entonces, entre 31 y 37 tiene que quedar este resultado. Y en este caso está bien. Luego vamos a calcular la tercera medida de tendencia central, que es la moda. La moda se encuentra donde está el mayor valor de F. En este caso, el mayor valor de F es 10 en mi ejemplo. ¿Está bien? Entonces, nuevamente para LRI, voy a venir acá, voy a indicar que es el intervalo de la moda y utilizo el 38 con el 37. Siempre en diagonal voy a sumar y dividir entre 2. Y en este caso va a ser 37,5. Acá me pide delta 1. Entonces, delta 1 o variación 1 es la diferencia de la frecuencia modal, que es 10, menos el que está arriba. Y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia modal menos el que está abajo. Entonces, 10 menos 5 es 5. Y 10 menos 9 es 1. Entonces, estos son los valores que voy a reemplazar en la fórmula. Donde dice delta 1, entonces voy a utilizar 5. Abajo pide otra vez 5 más delta 2, que es 1. Y la C ya no varía y seguimos utilizando 7. Entonces yo pongo en mi calculadora 37,5 más 5 dividido paréntesis 5 más 1, cerrar por 7. Es igual 43,33. Entonces vamos a utilizar dos números siempre después de la coma. ¿Está bien? Y acá llegamos a las tres medidas de posición, que son tres nuevas medidas que vamos a ver. Se calcula igual que la mediana. Vamos a calcular igual que la mediana. Entonces, sacamos el valor de Q1 nos pide acá. Entonces, lo primero que vamos a calcular en un cálculo auxiliar aparte es un cuarto n. Y yo pongo acá 1 sobre 4 por n, donde va a ser 1 sobre 4 por n vale 50. Entonces yo pongo 1 sobre 4 por 50 es igual. Pongo en decimal y es 12,5. Este 12,5 debo buscar en la frecuencia acumulada. Obviamente que no voy a tener número decimal porque toditos son enteros. Pero un valor aproximado a él y superior a él. ¿Dónde voy a agarrar? Voy a agarrar en el 13 entonces. ¿Sí? En el 7 no puedo agarrar porque es inferior al 12,5. Entonces ahí agarro en el 13, marco acá y digo que es Q1, cuartil 1. ¿Está bien? Lo que nosotros vamos a calcular siempre es cuartil 1 o cuartil 3. Un cuarto o 3/4. Decil dijimos que no vamos a calcular de 10 ni de 5. Percentil no vamos a calcular. P100
ni P50. ¿Está? Entonces, cuartil 1 tenemos acá en este intervalo de 17 a 23. Y vamos a sacar para su límite real inferior 17 más 16 dividido 2, que sería 16,5. Ya calculamos este valor, es 12,5 menos sumatoria de la frecuencia anterior. Solamente me queda el 7, entonces es 7 nada más acá. ¿Está bien? F, la F por donde pasa, enfrente al 13, es el 6. Entonces pongo el 6 por la C, que es 7. Y en mi calculadora ahora, 16,5 más paréntesis 12,5 menos 7, cerrar paréntesis, dividido 6 por 7. Es igual 22,91 y al lado del 1 aparece 6. Entonces va a ser 22,92. Redondeado si es posible. Si es necesario, entonces redondeamos. ¿Está bien? Ahora calculamos D9, decil 9. Y lo que vamos a calcular primero, siempre lo que está dentro del paréntesis, su fórmula. Entonces es 9 sobre 10 por n. Entonces sería 9 sobre 10 por 50. Y sería 45. Y el 45 nuevamente en la frecuencia acumulada. Si no aparece este número, entonces un valor aproximado, pero superior a él. Entonces veo acá, busco, existe el tal 45. Está luego el 45. Si no estuviese el 45, podríamos agarrar el 48. ¿Entienden? Entonces, el 45, marco su intervalo, digo que va a ser de 9. Y agarro el 45 con el 44. Sumo y divido entre 2. Entonces, el resultado va a ser 44,5. Dentro del paréntesis, esta expresión yo ya tengo acá en el cálculo, que es 45 menos la sumatoria de la frecuencia anterior, el que está arriba del 45. Entonces es 36. Entonces acá 36. F, que está al lado del 45, en este caso es 9 por 7. 44,5 más 45 menos 36 dividido 9 por 7. Es igual 51,5. Y así sucesivamente, entonces calculamos cada uno igual que la mediana. Entonces la fórmula me indica dónde tengo que agarrar y siempre en la frecuencia acumulada. Ahora por último vamos a calcular P40. Sería 40 sobre 100 por N. Entonces es 40 sobre 100 por 50. Pongo acá 40 sobre 100 por 50. Me sale 20. Entonces esto en la frecuencia acumulada como siempre. Voy a buscar si existe 20. No existe 20, entonces voy a agarrar el 21. Entonces acá voy a poner que es P40. El 24 con el 23 sumo y divido entre 2. Entonces 24 más 23 son 47, dividido 2 son 23,5. Y ahí, dentro del paréntesis, ya tengo el primer cálculo que es 20 menos, y lo que está arriba del 21 que sería 13. F por donde pasa, pasa por 8, y la C que es 7. Entonces va a ser 23,5 más paréntesis 20 menos 13, cerrar paréntesis, dividido 8 por 7. Es igual 29,62. Entonces va a ser 29,62. Y así se calculan las medidas de tendencia y las medidas de posición.